En la palabra de Dios en Isaías, el capítulo 38 y el versículo 17, nos dice, He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras sus espaldas todos mis pecados. Tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a abordar a partir de ahora el segmento de la anatomía del cuello y pues el cuello se encuentra en la parte superior de la espalda. Y en este versículo el Señor nos habla de que muchas veces estamos en completa paz, pero puede acercarse algo de amargura, algún problema, algún conflicto. Y pues nuestra confianza en Dios es la que nos ayuda a sobrevivir, a sobrepasar, a sobrellevar esos conflictos que pueden venirnos cuando estamos en completa paz. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra carrera es medicina, nuestra cátedra anatomía humana. Y veremos el cuello en general, los huesos del cuello, los músculos del cuello y las articulaciones y movimientos que se realizan a este nivel. Ahí tenemos el glosario de esta práctica, cuyo en general con los límites, las dimensiones, triángulos y regiones, además de la saponeurosis. A continuación veremos las vértebras cervicales y las características generales en relación a las características de toda la columna vertebral. Veremos las características específicas. Veremos los músculos, entre los cuales veremos a los prevertebrales y a todos los músculos posteriores con sus diferentes planos, del profundo al superficial. Y por último, veremos las articulaciones de la cabeza columna vertebral, las articulaciones atlanto-occipitales, occipito-atloidea, las articulaciones intervertebrales cervicales y las interfacetarias. Además, todo esto estará matizado con la anatomía funcional y la anatomía clínica. Empecemos a ver los límites del cuello. El cuello es este segmento intermedio entre la cabeza y el torso que permite pues el paso de vasos, nervios, el conducto digestivo, el conducto respiratorio, están surcando, cruzando a través del cuello. Y pues el cuello es esta región estrecha entre la cabeza y el torso que tiene una forma irregularmente cilíndrica con una base superior que se puede trazar en anatomía de superficie por una línea que parta de la protuberancia occipital externa, recorra hasta el vértice de la apófisis mastoides, de la apófisis mastoides se dirija hacia el ángulo de la mandíbula y recorra todo el borde inferior de la mandíbula y en el lado opuesto lo propio. Hacia abajo, la línea comienza en el manubrio del esternón, se dirige hacia atrás en el borde anterior de la clavícula hasta la articulación, hasta el vértice de la articulación acromioclavicular y del vértice de la articulación acromioclavicular, la línea se dirige hacia la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y continúa luego el trayecto en el lado opuesto. Y de esa manera tenemos dos círculos, uno superior y uno inferior, que están limitando esta región del cuello. Podemos mencionar que el cuello tiene diferentes longitudes. En este caso, estamos mostrando en la imagen a una persona que tiene el cuello muy largo. Es conocida por ser la persona que posee el cuello natural más largo por el momento en el planeta. Entonces podemos tener cuellos largos. También podemos tener cuellos medianos, ¿no? Los cuellos medianos, característicos de las razas europeas fundamentalmente. Y por último, podemos hablar de cuello corto. Un cuello corto no significa ninguna anomalía. En realidad, en la región andina, el cuello se hace corto para disminuir el espacio muerto anatómico. Entonces, la longitud y el espesor del cuello dependen de factores genéticos y muchas veces de factores externos. Pues existe en Tailandia una tribu llamada Kayan o Kareni
que aumentan anillos en la región de su cuello para elongar el cuello, ¿no? Son conocidas las mujeres con cuello de jirafa. Y en una placa radiográfica de una persona de esta tribu, se ha visto que estos anillos, además de producir algo de elongación en las estructuras del cuello, pues va a empujar caudalmente a las clavículas. El diámetro del cuello es tan importante, el diámetro del cuello, especialmente cuando se trata de manejo de la vía respiratoria, el espesor del cuello que está influido por factores externos, pues nos puede dificultar la movilidad del cuello en el momento de un manejo de la vía respiratoria. En sí, un espesor desmesurado del cuello o mayor de lo normal en el cuello ya nos condiciona un manejo de la vía respiratoria difícil en este tipo de pacientes. Entonces hay técnicas especiales. Vean ustedes, está preparada este paciente para ser intubada, pero no se lograría una adecuada intubación si no la ponemos en la posición de olfateo. Y pues hay varias medidas que tomamos en anestesiología para ver si la longitud del cuello va a ser un factor a nuestro favor o en nuestra contra. Y pues una de esas es la distancia esternomentoniana, llamada también prueba de Saba, como está aquí en la diapositiva. Y pues en esta prueba de Saba la sensibilidad es del 80%. Eso quiere decir que de cada 10 pacientes, en 8, pues todas estas clases nos van a indicar con fidedignidad la dificultad para la intubación. Y la especificidad es el 85%. Entonces son bastante altas. En la clase uno, esta distancia que se mide desde la horquilla del esternón hasta la parte media de la mandíbula es mayor a 13 centímetros. La persona que les he mostrado con el cuello más largo del mundo tiene un cuello de 18 centímetros. En la clase 2, pues de 12 a 13 centímetros ya tendremos un cierto grado de dificultad a la intubación. En la clase 3, 11 a 12 centímetros solamente la dificultad será mayor. Y en la clase 4, menor a 11 centímetros, lo cual pues es un indicador de intubación difícil. Y ahí tenemos precisamente cómo se hace esa medición esternomentoniana o prueba de Saba. Esto ha sido tomado de la revista Aridol, Anestesia, Reanimación y Dolor de España. Y pues después de haber visto la longitud del cuello y haber visto también que el espesor, entre 40 más o menos, es un espesor aceptable para el manejo de la vía respiratoria, en el cuello vamos a encontrar una serie de fascias y aponeurosis que se encuentran separando varios compartimientos. En primer lugar, vamos a encontrar que la aponeurosis cervical superficial, que está pintada de rojo, está profundamente localizada a esta otra estructura que es el músculo platisma mioides o músculo cutáneo del cuello. La aponeurosis cervical superficial se encuentra rodeando al esternocleidomastoideo. Por delante, la aponeurosis cervical superficial pasa a manera de puente sobre los músculos ioideos y hacia atrás se dirige también hasta encontrar al músculo trapecio, al cual también envuelve, pero en el espacio que hay entre el esternocleidomastoideo y el trapecio, pues la aponeurosis solamente cruza a manera de puente también. Por lo tanto, como conclusión respecto a la aponeurosis cervical superficial, podemos decir que está rodeando y envolviendo todo el cuello, pero simplemente está formando parte de la aponeurosis propia del músculo esternocleidomastoideo y del músculo trapecio. Luego tenemos la aponeurosis cervical media o aponeurosis pretraqueal, que es la que se encuentra envolviendo a los músculos supra e infraioideos. La aponeurosis cervical media o fascia pretraqueal es la aponeurosis de los músculos ioideos, supra e infraioideos. Y profundamente aquí con naranja está representada la aponeurosis cervical profunda que se encuentra cubriendo
a los músculos prevertebrales, a los músculos laterales, excepto el esternocleidomastoideo, y a todos los músculos posteriores, excepto el trapecio. De la aponeurosis cervical media y de la aponeurosis cervical profunda se desprenden algunos tabiques aponeuróticos que van a ir a envolver a el paquete vascular donde están la carótida, las arterias carótidas, la vena yugular interna y van a envolver también a la glándula tiroides, a la paratiroides, a la tráquea y al esófago. Entonces, esas son las vainas viscerales dependientes de la aponeurosis cervical profunda y de la aponeurosis cervical media o lámina pretraqueal. Estas vainas o estas fascias nos van a delimitar en el cuello varios compartimientos. En primer lugar, el que está formado por los huesos vendría a ser un compartimiento vertebral en el cual se insertan los músculos y además en su interior se encuentra la médula ósea o médula espinal, perdón. Luego tenemos el compartimiento visceral. En el compartimiento visceral, pues encontraremos al esófago, a la tráquea, a la glándula tiroides y sus paratiroides. Y luego tenemos un compartimiento vascular y nervioso, podríamos decirle, donde se encuentran las arterias carótidas, la común, la interna, la externa, la vena yugular interna y en el canal que se forma por detrás de las dos encontraríamos el nervio vago y por delante la rama descendente del nervio hipogloso. Entonces, ese sería el compartimiento neurovascular en realidad. Y por último, tenemos un compartimiento muscular, ya que está formado por los músculos prevertebrales y los músculos posteriores del cuello. ¿Dónde se inserta la fascia superficial? Pues al igual que el límite superior del cuello, la fascia superficial comienza en la protuberancia occipital externa, recorre la línea nucal superior, pasa por el vértice de la apófisis mastoides, por el conducto auditivo externo, por la porción cartilaginosa, la fascia masseterina y el borde inferior de la mandíbula. Al otro lado, el mismo trayecto para hacer un círculo donde se inserta por arriba la fascia superficial del cuello. Por abajo, esta fascia se inserta en el borde anterior de la escotadura yugular. Recorre la cara anterior del manubrio del esternón, recorre la cara superior de la clavícula, el borde posterior de la espina de la escápula y se dirige en dirección de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical y de ahí el trayecto retorna al otro lado dibujando un verdadero círculo. Ahí está con naranja la fascia o aponeurosis superficial del cuello. Ahí está el relieve del esternocleidomastoideo y del trapecio. Y aquí estamos viendo la lámina pretraqueal o aponeurosis cervical media, que está en relación con los músculos ioideos, como habíamos dicho. Luego tenemos la vaina visceral, la vascular en realidad está siendo señalada aquí, que está envolviendo a las carótidas, a la yugular y al nervio vago y la lámina prevertebral, que es la más profunda, que está en relación con los músculos posteriores. Pues por arriba del esternón, aquí está el esternón, la ponerosis superficial se divide en dos láminas, una que va por detrás y otra que va por delante, formando un espacio supraesternal. Lateralmente encontraremos el espacio supraclavicular. Ahí estamos mostrando las aponeurosis del cuello. Ahí está la aponeurosis cervical media. Esta otra que está posteriormente es la aponeurosis cervical profunda. Y pues luego de haber visto someramente las fascias, vamos a ver cuáles son los triángulos del cuello. Hay varios triángulos en el cuello que nos sirven para ubicar topográficamente algunos órganos y pues esto tiene fines descriptivos de alguna patología cuando estamos realizando la historia clínica y o fines quirúrgicos cuando queremos realizar el abordaje de algunas estructuras que se encuentran pues identificadas
como profundamente a estos triángulos. Entonces estamos viendo de manera general la presencia de este, que es un triángulo anterior, y hacia atrás, en el borde posterior del esternocleidomastoideo, encontraremos el triángulo posterior. Ahora, la región esternocleidomastoidea es una región cuadrilátera, no es un triángulo, pero veremos que el triángulo anterior del cuello se divide también en varios triángulos, ¿no? El triángulo submandibular, submentoniano, triángulo carotídeo, el triángulo muscular. El triángulo cervical posterior se divide en dos, ¿no? El triángulo occipital y el triángulo homoclavicular. Entonces vamos a ir desglosando estos triángulos y el triángulo anterior del cuello, que ahí se está eh, remarcando, ya tiene tres límites, obviamente, por ser un triángulo. El límite posterior es el borde anterior del esternocleidomastoideo. El límite anterior es la línea media anterior del cuello. Y el límite superior es el borde inferior de la mandíbula hasta la apófisis mastoides. Y luego tenemos otro triángulo que también ahí está parpadeando, es el triángulo submandibular, que está delimitado por el vientre posterior del digástrico, por el vientre anterior del digástrico y por el borde inferior de la mandíbula. Hacia adelante tendremos pues el triángulo carotídeo, ¿no? En el triángulo anterior del cuello tenemos este triángulo, ya hemos visto el submentoniano, el submandibular, y ahí está el triángulo carotídeo que está limitado por arriba por el vientre posterior del digástrico, ya por abajo y por detrás por el borde anterior del esternocleido mastoideo y hacia adelante y abajo por el vientre superior del músculo homoioideo. Ahí está el triángulo carotídeo y como se ve claramente en esta imagen, en su interior se encuentra pues la carótida común, la carótida externa, la carótida interna, el nervio vago y pues no estoy viendo, aquí está creo seccionada la vena yugular interna. Y precisamente, este es adelante, este es atrás, esta es la vena yugular interna y en una buena proporción de pacientes la vena facial se une a la vena lingual y ambas se unen a la arteria o a la vena tiroidea superior para formar un tronco venoso denominado tronco venoso tirolíngulo facial. Pues entre este tronco venoso tirolíngulo facial y la vena yugular interna se forma un triángulo, el triángulo de Farabev, cuyo límite superior es el nervio hipogloso. En la región supraclavicular vamos a encontrar pues la fosa supraclavicular menor o triángulo de Sedilot que se encuentra justo entre la cabeza esternal y la cabeza clavicular del esternocleidomastoideo. Aquí tenemos precisamente el músculo con su cabeza esternal, su cabeza clavicular y al medio ese espacio que es el triángulo de Sedilot que nos sirve, porque en profundidad está cruzando la vena yugular interna, nos sirve para hacer punciones venosas centrales en la vena yugular interna. Y pues el triángulo posterior habíamos dicho que se divide en triángulo occipital, que se encuentra por arriba del vientre inferior del homoioideo, por detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo y por delante del borde anterior del trapecio. Esos son entonces algunos de los triángulos. Y pues ahora pasamos a ver el esqueleto de la columna cervical. Y para eso vamos a comenzar contextualizando que este esqueleto se encuentra en el esqueleto del tronco, forma parte del esqueleto de la columna vertebral. Ahí estamos viendo el esqueleto del tronco, la cabeza, la columna vertebral, el tórax, el hueso ioides y la cadera. Lo propio estamos viendo en esta otra imagen donde estamos viendo la cabeza, el cuello, el dorso, las costillas y esta es una vista posterior del esqueleto del tronco. Pues nos interesa ahora la columna vertebral, la cual se localiza en la parte posterior del cuerpo entre el occipital, entre la base del occipital y el extremo superior del pliegue interglúteo. ¿No? Se podría decir desde la protuberancia occipital externa podemos medir la columna vertebral.
¿Cuáles son las funciones de la columna vertebral en general? Protegen a la médula espinal, es el eje del cuerpo, el pivote de la cabeza, el que soporta todo el peso y también participa en la locomoción y la postura. Pues la columna vertebral se encarga de transmitir todo el peso del cuerpo hacia la articulación coxofemoral y de esta a las rodillas, ¿sí? Y esa es una de sus funciones. Y otra es que es el soporte o pivote de la cabeza. Y ahí adelante estamos viendo además el hueso hioides. ¿Cómo protege la médula espinal? Pues la columna vertebral en general y la cervical en particular, pues van a formar este borde óseo que es parte de las estructuras que van a proteger a la médula espinal. Pues para nosotros, como estamos viendo aquí, una desviación en la columna no solamente va a afectar la estética del cuerpo y va a desviarla hacia un lado, sino que habrá unas acciones de compensación por parte del organismo, como por ejemplo el cojear y claudicar y la caminata de una persona con este tipo de escoliosis no es normal. Bueno, este es el preoperatorio y aquí vemos el posoperatorio de la misma paciente, donde ya se ha alineado la columna vertebral. ¿Cuánto mide la columna vertebral? Pues una dimensión general es de 72 a 75 centímetros en promedio. Obviamente, una persona que tenga una talla de 2 metros o algo más de 2 metros, su columna vertebral también tendrá algo más de longitud. Y en el sexo femenino un promedio de 61 centímetros y en el sexo masculino un promedio de 71 centímetros. ¿Cuál es la estructura, la composición, la constitución anatómica de la columna vertebral? Pues en primer lugar está formada por huesos, por los huesos, las vértebras. En segundo lugar, los discos articulares. Ahí está uno de los discos. En tercer lugar, las articulaciones entre las apófisis articulares, el ligamento vertebral común posterior y el ligamento vertebral común anterior. ¿Cómo se dividen topográficamente las vértebras? Pues tenemos 7 vértebras cervicales, que las estamos viendo aquí por delante, por detrás y lateralmente. Tenemos 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares y aproximadamente 5 sacras unidas en un solo hueso, el sacro, y entre 4 o 3 a 5 vértebras coxígeas también unidas en un solo hueso, que es el coxis. Entonces tendríamos en total 29 eh, vértebras, 32, 33 vértebras, pero huesos tendríamos solamente 26 huesos, 24 vértebras móviles y el sacro y el cóccix. ¿Cómo son las curvaturas de la columna vertebral? En la etapa intrauterina tenemos una sola curvatura que es cóncava hacia adelante, ventralmente. En el momento del nacimiento inmediato todavía mantenemos esa postura que ha venido a llamarse la posición fetal. Y después del nacimiento, pues estas curvaturas en algunas regiones cambian de dirección, ya no son cóncavas hacia adelante simplemente, pero algunas permanecen. Y pues a las que permanecen en la dirección original de la vida intrauterina se las denomina curvaturas primarias. Y a esta categoría pertenecen la columna dorsal y la columna sacrocoxígea. Y las secundarias son las que se forman después del nacimiento, como esta de la región cervical y esta de la región lumbar. ¿Cómo se forman las curvaturas secundarias? La curvatura cervical se forma más o menos a los 3 a 4 meses cuando levantamos la cabeza. Cuando levantamos la cabeza se invierte la curvatura para mantener el equilibrio. Y la curvatura lumbar comienza a formarse a los 13 meses cuando empezamos a caminar. Y su formación definitiva será hasta los 8 a 10 años.
Una vértebra típica tiene el cuerpo vertebral, que es eso que se ha remarcado. Por detrás del cuerpo vertebral tendremos lo que se ha venido a llamar el arco neural, que tiene varias estructuras, y entre el cuerpo y el arco neural se encuentra un orificio, un foramen, que es el foramen vertebral o raquídeo, o raquimedular, puesto que ahí es donde se encuentra la médula espinal. El cuerpo vertebral de manera general es un cuerpo cilíndrico, sin embargo, como vemos aquí, es un poco aplanado en su parte posterior. El cuerpo vertebral es la parte más maciza de la vértebra, tiene sustancia compacta superficialmente y sustancia esponjosa profundamente. En el cuerpo vertebral vamos a encontrar una cara superior donde encontraremos en la periferia un rodete óseo compacto que es denominado epífisis anular o rodete periférico anular. Dicho sea de paso, el nombre de epífisis anular no es un nombre al azar, sino que está funcionalmente ligado al crecimiento del hueso. Eso encontramos entonces en las caras superior e inferior. Luego encontraremos la circunferencia. La circunferencia se caracteriza porque presenta un canal transversal que está rodeando especialmente la cara anterior y lateral del cuerpo vertebral, que es poco profundo, pero que está acanalado. Y hemos dicho que en la cara posterior es algo aplanada y forma parte del agujero raquídeo. Pues la arquitectura de la vértebra la hace que soporte bastante peso. Son necesarios 800 kilogramos de peso para producir esta espondilolisis que estamos viendo ahí. Ahora, en el interior del cuerpo vertebral, miren, aquí está esquematizado en este dibujo de Netter, superficialmente la sustancia compacta y profundamente la sustancia esponjosa con la presencia de estas lagunas donde se localizan estructuras venosas, ¿no? Son lagunas venosas, son precisamente esas. Ahí estamos viendo entonces el cuerpo que se ha pintado de rojo y todo lo que está por detrás es el arco neural. Comenzaremos diciendo que en la unión de las caras laterales con la cara posterior del cuerpo, pese a que hemos dicho que es cilíndrico, podemos darle cara posterior, caras laterales y cara anterior para describir mejor anatómicamente. Y como habíamos dicho, en la unión de las caras laterales con la cara posterior se desprenden estas prolongaciones óseas que son macizas y que se han venido a llamar pedículos. Los pedículos son una estructura par. Inmediatamente partiendo lateralmente a los pedículos, vamos a encontrar esas que se han pintado, que son las apófisis transversas. Y medialmente a las apófisis transversas encontraremos las apófisis articulares, cuatro apófisis articulares, dos superiores y dos inferiores. Luego, hacia atrás encontraremos las dos láminas vertebrales, que son unas láminas cuadriláteras en cuya cara interna se encuentra un surco cerca al borde inferior donde se inserta el ligamento amarillo. Y por último, en la parte posterior encontraremos esa estructura que está francamente dirigida hacia atrás y que es la apófisis espinosa. En resumen, nuevamente, en el arco neural que hay los pedículos, la apófisis transversa, las apófisis articulares, la lámina vertebral y la apófisis espinosa. Entonces, entre el arco neural y el cuerpo vertebral estamos delimitando el conducto raquimedular. Ahora, entre los pedículos de las vértebras adyacentes se va a formar unos espacios denominados agujeros raquídeos, imagínense ustedes, o agujeros de conjunción o conjugados. Es un nombre mejor el de agujeros de conjunción o conjugados, cuya función fundamental es la salida de los nervios raquídeos. Sin embargo, también por los agujeros conjugados están pasando las arterias que van a ir a irrigar a la médula espinal, es decir, las arterias espinales, y están saliendo obviamente las venas que generalmente se van al plexo epidural. Y también hay la entrada de nervios recurrentes que van a ir a inervar a la dura madre, ¿no? Aquí estamos viendo en un corte transversal y aquí estamos viendo cómo los nervios raquídeos se dirigen hacia su agujero de conjunción para salir.
Entre los pedículos, entonces, que tienen una escotadura superior y una escotadura inferior, están los agujeros conjugados. Ahí está la escotadura superior, ahí está la escotadura inferior, que es más marcada, y un agujero conjugado al detalle está formado por delante, por el cuerpo vertebral, la cara posterior del disco articular, por abajo, por el borde superior de la apófisis o pedículo de la vértebra subyacente, por detrás las apófisis articulares y por arriba la escotadura del pedículo que está localizado por arriba. Las láminas son generalmente cuadriláteras, sin embargo, a lo largo de nuestro estudio de la columna vertebral vamos a ver que las láminas, de acuerdo a la región donde las veamos, pueden ser diferentes, pero normalmente son cuadriláteras, equiláteras, y pues aquí estamos viendo una lámina vertebral. Aquí estamos viendo otra lámina vertebral, como habíamos dicho, el borde, cerca al borde inferior hay una muesca alargada donde se inserta esta otra estructura que la hemos remarcado, que es el ligamento amarillo. Entonces, ahí está el ligamento amarillo en las láminas. Pasamos a ver ahora la columna cervical, que dicho sea de paso, es una de las regiones que más movimiento tiene en la columna vertebral. Y pues la columna vertebral, donde encontramos las vértebras que tienen el cuerpo más pequeño. Y en la columna cervical, ahí estamos viendo, la primera vértebra cervical es el atlas, la segunda es el axis, luego tenemos la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Siete vértebras cervicales que van a formar nuestra columna cervical. Y pues vamos a ver qué pasa con los cuerpos vertebrales cervicales. En primer lugar son los más pequeños y se encuentran alargados transversalmente, no son completamente cilíndricos, alargados transversalmente, y en la cara superior del cuerpo vamos a encontrar esa saliente que es llamada apófisis ganchosa o gancho o uncus de las vértebras o apófisis semilunar. Esta apófisis semilunar que está en la cara superior de los cuerpos de las vértebras cervicales exclusivamente, se va a articular por medio de una articulación sinovial con esta escotadura semilunar que se encuentra en la cara inferior del cuerpo de las vértebras cervicales. Ahí estamos viendo precisamente cómo los ganchos están introduciéndose en las escotaduras en la región cervical. En esta otra imagen nos está mostrando cómo esos ganchos pueden osificarse y más bien ocasionar disminución de la movilidad. Esta articulación uncovertebral en la región cervical es la que da mayor movilidad a la columna. En el cuerpo de las vértebras cervicales también encontraremos hacia adelante un saliente que podemos llamarle tranquilamente tubérculo anterior del cuerpo de las vértebras cervicales. Y lateralmente encontraremos las apófisis articulares que en la región cervical son muy cercano a lo cilíndrico, y pues encontraremos una apófisis articular superior cilíndrica con su superficie articular y una inferior lo propio. Y así sucesivamente bajaremos viendo las articulaciones entre las apófisis articulares. Sin embargo, también de acuerdo a la región, las apófisis articulares cambiarán de morfología. En este caso, son prácticamente cilíndricas con una cara superior y una cara inferior, pero en otros niveles esta forma cambia. Y ahí tenemos precisamente en las vértebras cervicales, los pedículos que tienen un canal muy profundo en su cara superior, ahí está el pedículo cervical, ahí están los dos pedículos cervicales que son acanalados. Seguimos en el arco neural y pues veremos que las vértebras cervicales tienen una característica particular en las apófisis transversas. Se originan de dos raíces, una raíz anterior que está entre la cara anterior y lateral del cuerpo, una raíz posterior que está partiendo directamente de la apófisis articular, y entre las dos se fusionan y rodean este agujero, el agujero transverso o vertebral, porque por este agujero transverso o vertebral están pasando la arteria vertebral, las venas vertebrales, el nervio vertebral. Y otra característica de esta apófisis transversa cervical es
que lateralmente continúa por medio de un canal y es bituberculada. Presenta un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Y la apófisis espinosa. La apófisis espinosa, como se ve aquí, se caracteriza porque es una apófisis bituberculada. Tiene dos tubérculos, un tubérculo derecho y un tubérculo izquierdo. Bueno, y entre la apófisis articular y la apófisis espinosa nos encontramos con las láminas, las cuales son cuadriláteras, pero son más largas que anchas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo precisamente el panorama completo con los ganchos o apófisis fusiformes, el agujero vertebral, la apófisis transversa bituberculada, las láminas vertebrales, la apófisis espinosa bituberculada. Ahí están los ganchos nuevamente en un espécimen donde se ven más claros. Ahí abajo la escotadura, ahí arriba los ganchos. Y pues la primera vértebra cervical también es muy diferente al resto de las vértebras cervicales. Esta primera vértebra cervical ha venido a llamarse Atlas. Los griegos le han puesto ese nombre, puesto que han hecho el homenaje a su gigante llamado Atlas, que según la mitología griega, Atlas estaba sujetando el mundo así como esta vértebra está pues sujetando a todo el cráneo. Por eso, en analogía de esto, le han puesto el nombre de Atlas. Ahora, una de las características fundamentales del Atlas y que es muy diferente a la de las demás vértebras cervicales es que tiene ausencia del cuerpo vertebral. No tiene cuerpo vertebral. En lugar de eso tiene esto que son las masas laterales, que tienen seis caras. De la cara anterior de las masas laterales se está desprendiendo el arco anterior del atlas. El arco anterior del atlas es corto, porque de la cara posterior se está desprendiendo el arco posterior del atlas, que es largo. El arco anterior es aplanado de adelante a atrás. El arco posterior es aplanado de arriba a abajo. En el arco anterior, en su cara anterior, vamos a encontrar esta saliente que es el tubérculo anterior del atlas. En la cara posterior del arco anterior vamos a encontrar una superficie articular ovalada, alargada de arriba a abajo. Es la superficie odontoidea. ¿Por qué superficie odontoidea? Porque se va a articular con la cara anterior del diente del axis, de la apófisis odontoides del axis. Y en las masas laterales, como habíamos dicho hacia atrás, se desprende el arco posterior del atlas. El arco posterior del atlas es convexo, sí, es convexo hacia atrás, cóncavo hacia adelante, y en la unión, se podría decir, de las dos mitades, nos va a presentar el arco posterior hacia atrás, lo que se conoce con el nombre de tubérculo posterior del atlas. No nos olvidemos que estos tubérculos anterior y posterior sirven para las inserciones musculares de los músculos cervicales. En las caras mediales de las masas laterales del atlas encontraremos estas salientes que son los tubérculos transversos, donde se inserta un ligamento transverso que mantiene al diente de la apófisis odontoide o del axis en su lugar. Y lateralmente de las masas laterales se están desprendiendo pues las dos raíces de la apófisis transversa bituberculada que va a presentar el agujero vertebral. En la cara superior de las masas laterales encontraremos estas superficies articulares que también tienen la forma de una cavidad glenoidea, precisamente son cavidades glenoideas que se van a articular con los cóndilos del hueso occipital. Y ahí precisamente estamos viendo en la cara superior de el arco posterior del atlas la presencia de un surco. A este lado se ve el surco y a este lado se ve la estructura que está pasando por ese surco. La estructura que está pasando por ese surco, como ustedes verán, es la arteria vertebral. La arteria vertebral está pasando por ese surco después de salir del agujero vertebral del atlas, se dirige hacia atrás, cruza por la cara superior de la
del arco posterior del atlas para penetrar hacia el cráneo. Está junto con la arteria vertebral, las venas y el nervio vertebral. Además, entre el atlas y el occipital está saliendo el primer nervio raquídeo, el primer par raquídeo. Y en la cara inferior del atlas, pues vamos a encontrar lo que vendría a ser la apófisis articular inferior del resto de vértebras. En este caso es una superficie algo más amplia, ¿no? Aquí estamos viendo claramente el tubérculo anterior del atlas, ahí está la faceta odontoidea en la cara posterior del arco anterior, y aquí estamos detallando mejor la cara posterior del arco anterior del atlas, donde está la faceta articular odontoidea para el diente del axis. Y precisamente aquí lo tenemos al axis. La segunda vértebra cervical es el axis, que se caracteriza fundamentalmente porque en su cuerpo presenta en la cara superior una saliente muy marcada que ha venido a llamarse apófisis odontoides del axis. Aquí estamos viendo el axis visto por arriba y por detrás la apófisis odontoides o diente del axis, donde encontramos lo que está siendo señalado por el puntero, que es una superficie articular posterior, la cual se articula por medio de una articulación sinovial con el ligamento transverso, ¿no? Estamos viendo las apófisis articulares superiores, que como habíamos mencionado al describir la cara inferior de las masas laterales del atlas, presenta una mayor superficie, son de mayor tamaño que el resto de las apófisis articulares superiores. El resto del axis, aquí está el diente visto por delante con su faceta articular para articularse con el arco anterior del atlas por medio de una articulación sinovial. El resto de características es similar a las vértebras cervicales, ¿no? El cuerpo es alargado transversalmente, presenta este tubérculo anterior, las apófisis articulares presentan el agujero vertebral, tienen dos tubérculos, el tubérculo anterior y el tubérculo posterior. Las láminas también son más estrechas que alargadas. Ahí está la apófisis articular inferior del axis, que ya tiene las características del resto de apófisis articulares de las vértebras cervicales. Ahí tenemos cómo la apófisis odontoides se está articulando con la cara posterior del arco anterior del atlas. Y pues también en la región que estamos estudiando, además de las vértebras, nos conviene ver el hueso occipital muy relacionado con las vértebras. Ahí lo tenemos el arco posterior del atlas, el arco posterior del axis. Ahí están las apófisis articulares bituberculadas. Y vean ustedes cómo en el axis se están insertando el músculo recto posterior mayor, el músculo oblicuo mayor, y en la apófisis transversa del atlas, en el tubérculo posterior, se están insertando el oblicuo mayor y el oblicuo menor que se dirigen hacia el occipital. Aquí nos falta la inserción del músculo recto posterior menor que se inserta en el tubérculo posterior del atlas, como estamos viendo en esta imagen. Pero estos tres músculos que he mencionado se insertan en el axis, en la apófisis espinosa bitubercular. En esta imagen estamos viendo pues las diferencias y las igualdades que hay entre la primera vértebra cervical o atlas, la segunda vértebra cervical o axis y las vértebras cervicales típicas, que son de la segunda a la sexta más o menos, porque la séptima ya es parecida a a las vértebras torácicas. Entonces, la sexta vértebra cervical se caracteriza porque el tubérculo anterior de su apófisis transversa es más voluminoso y ese se ha venido a llamar el tubérculo de Chassaignac o tubérculo carotídeo, puesto que nos sirve para identificar las pulsaciones de la arteria carótida común y carótida interna, pero en este caso la carótida común simplemente al estar cruzando por el nivel de la sexta vértebra cervical, tubérculo carotídeo o de Chassaignac. La séptima vértebra cervical es denominada prominente y es fácilmente visible en la región posterior del cuello en todas las personas, ya se trate de personas
delgadas o personas que tienen aumento de peso, siempre va a haber una prominencia a nivel de la séptima vértebra cervical. Aquí estamos viendo toda la columna cervical vista por delante, más el hueso occipital arriba. Y en esta imagen donde vemos los huesos naturales, en las apófisis transversas, los agujeros vertebrales están dando paso a esta gran vena, que es la vena vertebral, que luego penetra a la cavidad craneana para ir a irrigar el sistema nervioso central. Aquí vemos una vista lateral de la columna cervical con su lordosis cervical, o sea, su incurvatura hacia adelante. Pero lo interesante de esto es que por arriba del arco posterior del atlas emerge el primer nervio raquídeo y por debajo, entre el atlas y el axis, el segundo, y así sucesivamente van emergiendo los nervios raquídeos. No nos olvidemos que son ocho: el cervical uno, cervical 2, cervical 3, cervical 4, cervical 5, cervical 6, cervical 7 y cervical 8. Los cervicales uno al 4 forman el plexo cervical y los cervicales 5 al 8 y el torácico uno forman el plexo braquial. Entonces, qué importante la presencia de estos agujeros conjugados o de conjunción para la salida de estos nervios. Ahí estamos viendo una vista anterior de la columna cervical. Vean que como por encima del atlas está sobresaliendo el diente, ¿no? Pero no es así porque esto tendría que estar un poquito más arriba. Ahí estamos viendo el tubérculo anterior de las vértebras cervicales. Esta es una vista en conjunto posterior y vemos las apófisis espinosas bituberculadas de cada una de las vértebras cervicales, las láminas, como habíamos dicho, más anchas que altas, y las apófisis transversas también, y además nos permite ver que entre las apófisis articulares se forman dos columnas a los lados de los cuerpos vertebrales. Aquí nuevamente vemos, esta es la columna que se forma entre las apófisis articulares más o menos cilíndricas de las vértebras cervicales. Y aquí vemos una placa radiográfica donde estas imágenes que se ven sobresalientes al medio son las apófisis espinosas. Ahí están las apófisis espinosas. A este lado también podemos ver el arco posterior del atlas. Ahí estamos viendo la lámina del axis, el diente de la apófisis odontoides del axis. Esos son los cuerpos, ¿no ve? Cuerpo cervical 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí están sus pedículos con sus agujeros de conjunción y sus láminas. Y al último, atrás vamos a ver sus apófisis espinosas y aquí la séptima vértebra cervical que tiene su apófisis espinosa más prolongada que las demás y por esas razones que se llama vértebra prominente. En este caso estamos viendo cómo están buscando sitios gatillo, que es el lugar donde emergen los nervios, ¿sí? Para hacer algún tratamiento. Están palpando las articulaciones interfacetarias para ver si ahí es donde se genera el dolor. Y por último, esta otra imagen nos está mostrando cómo este operador está buscando el tubérculo carotídeo para palpar el pulso carotídeo. Muchísimas gracias por su atención.